porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV como todos los miércoles a las 13 horas por porastele.tv. Como hemos anunciado, pues estamos de fiesta todo este mes, pues el programa cumple 5 años de transmitir cada semana un programa diferente y bueno, pues nos da mucho gusto que diversos especialistas que han compartido esta experiencia con nosotros, pues coincidan, ¿verdad? Por los distintos temas que hemos seleccionado, coincidan que estén con nosotros. Hoy pues está uno de nuestros expertos favoritos que a pesar de tener algunas diferencias naturales, ¿verdad? Y que eso nos enriquece mucho al programa y a todos nosotros, pues está con nosotros el doctor Ignacio Martínez, que como ustedes saben, él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es internacionalista, y tiene un prestigioso think tank que es Laboratorio de Análisis, Comercio Exterior y Negocios. Gracias. Finalmente, después de 5 años me aprendí. Pues qué gusto que estés con nosotros, Ignacio. Enrique, es un gusto estar contigo, más en este mes, porque son 5 años de un estupendo análisis, debate, y sin duda es tan fuerte la amistad que soporta la crítica. Exacto. Y bueno, pues este tema no va a estar exento de discusión, ¿verdad? Como ustedes saben, pues a lo largo de este año ha habido un gran debate sobre la política económica, sobre la situación económica del país. Titulamos el tema Desaceleración y estancamiento económico, que bueno, pues inicialmente teníamos pensado otro título, pero vamos a ver por qué ha habido algunos cambios. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Si podemos ver la primera imagen, por favor. Bien, a principios de año, los pronósticos del crecimiento económico giraban en torno al 2%. Ahí el presidente, ¿verdad?, anunciaba, y distintas calificadoras, bancos, etcétera, planteaban, ¿verdad?, el crecimiento alrededor de esta cifra, que no dejaba de ser una cifra muy mediocre, pero pues más o menos coincidente con lo que ha sido la historia de las últimas décadas de este país. Y resulta, si vemos la siguiente imagen, que en el primer trimestre de este 2019, pues resulta que el informe del INEGI daba 0.2%, ¿sí? Y como podemos ver, las actividades del país, ¿verdad?, las primarias, secundarias, terciarias, pues ya presentaban pues una situación preocupante. Pero es negativo el primer semestre. Por eso. El primer trimestre fue negativo. Por eso, menos 0.2%. Sí, menos 0.2%. No, menos 0.2%. Bueno, menos, no, 2%. No. Bueno, menos 0.02%. 2%, sí. Sí, menos 0.02%, perdón. Sí.
Pero bueno, negativo, ¿no? Negativo. ¿Qué pasó, Ignacio, en este primer trimestre con la economía? ¿Por qué pues, parecía que era mediocre, pero cierto optimismo, y de repente pues, se nos cae en este primer trimestre? ¿Qué sucedió? Mira, aquí hay que hacer una primera lectura de este comportamiento negativo en el primer semestre y hay que tener el antecedente del último trimestre de 2018, donde la economía crece nulo. O sea, es el crecimiento en el cuarto trimestre de 2018 fue de 0.0%. Entonces ahí viene una ya se inercia. Observaba una tendencia. Así es. Y también aquí hay que saber leer el comportamiento de los trimestres. El trimestre no te mide en sí la actividad de los 3 meses, sino el resultado del trimestre anterior. Entonces, el comportamiento que tenemos... O sea, ¿está desfasado? No. Es que la actividad es inercial, ¿sí? El resultado que tengas en el trimestre anterior, ¿sí?, va a reflejarse en las actividades claro. del trimestre posterior. Sí, así pasa con el crecimiento así y con es, todo, así ¿no? es. Entonces, hay una cadena de causa-efecto. Es correcto. La caída en el primer trimestre, ese menos 0.2, es resultado de que el cuarto trimestre de 2018 el comportamiento de la economía fue de 0.0%. ¿Sí? Partimos de enero, febrero y marzo. Para abril, mayo y junio, ¿sí?, ya un gobierno en pleno, yo no diría nuevo gobierno, alguien que lleva un mes ya en un trabajo no es nuevo, ya sabe. Y más este gobierno que viene de mucha experiencia administrativa, ¿no? Tenemos a gobernadores, a quienes fueron gobernadores, ¿sí?, metidos a senadores del partido que acompaña a López Obrador, Morena, Monreal, por ejemplo, ¿no? Cristóbal Arias, ¿no?, que fueron gobernadores en sus respectivos estados. El mismo López Obrador, o sea, ya llegan con un conocimiento político administrativo. Y lo que tenemos en abril, mayo y junio es un resultado de las medidas que tiene el presidente, ¿no?, que adopta el presidente y que impulsa el presidente. Entonces, el comportamiento que tenemos en abril, mayo y junio es de 0.1%. Bueno, ¿qué te parece si antes de pasar a esa parte vemos algunos indicadores que nos van a permitir entender más lo que nos estás comentando? Si vemos la siguiente imagen, por favor. Mira, esto es con respecto a la inversión. Evidentemente, si una economía no se mueve, es porque no hay inversión. Sí. Eso es algo de perogrullo, ¿no? Entonces, fíjate, aquí esta tabla nos permite ver tanto la inversión pública como privada, nos permite comparar y observa cómo pues, la peor caída es cuando se dio la crisis económica del 94, 95, y ya, concretamente ya con Zedillo. Luego, cuando se da la crisis financiera de 2008, 2009, es el segundo momento de mayor caída de la economía. Y ahora encontramos, ¿verdad?, estos trimestres iniciales, ¿verdad?, que aquí podemos empezar ya a analizar algunas, porque si se puede, como tú lo señalaste muy bien y aquí se ve en esta tabla, ya la caída venía de antes, ¿sí? Evidentemente, como tú señalas muy bien, hay una relación de causa-efecto, las cosas no salen espontáneamente, y hay una tendencia que viene de atrás y que se está reflejando en este momento, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores que si vemos el ciclo económico más a largo plazo, qué es lo que está provocando justamente esta desaceleración? Porque recuerdas que ya estuvimos analizando esos temas previamente, ¿no? No es de ahorita, sino que ya en otros programas ya analizábamos cómo se veía claramente una desaceleración de la economía mexicana. Sí, retomando esta parte del segundo trimestre, donde la economía crece 0.1%, pero veníamos de un trimestre de crecimiento negativo de menos 0.2%,
0.02%, es resultado este comportamiento, esta caída, precisamente de algo que señalas muy bien y que se refleja en la gráfica, ¿no? Este comportamiento ya totalmente en este semestre, este primer semestre de 36 de López Obrador, es sin duda resultado del subejercicio. ¿Sí? Para este año, el Congreso le autorizó al presidente que se gastaran 5.8 billones de pesos. Y lo programado para enero o mayo se había autorizado que se gastaran, que se ejercieran 1.700.000 millones de pesos. Pero solamente se habían ejercido 900.000 millones de pesos, que era para principalmente para gasto corriente. ¿La ley autoriza estos ejercicios? Sí, una cosa es lo programado y otra cosa es lo ejercido. Y lo precisas muy bien. Aquí es importante señalar la ley de responsabilidad presupuestaria y hacendaria. El artículo 42, inciso D, numeral 3, le exige al presidente que ejerza el gasto autorizado, por lo que el presidente está en falta. Y esto, por supuesto, el que haya un subejercicio, yo le llamaría una contracción del gasto, ¿sí? A pesar de que como contribuyentes el gobierno nos cobra los impuestos respectivos, el gobierno sigue cobrando los impuestos, ICR, IVA, IEPS, que son los principales, ¿sí? Entonces, el gobierno sí cae en una irresponsabilidad, en el sentido de que no ejerce el gasto autorizado, sino que lo guarda, ¿sí? Lo pongo en este aspecto. De enero a mayo, el gobierno contrajo el gasto en 88%. Esto provoca, entonces, ese resultado de la caída de la inversión pública y privada. Hay que tomar en consideración que la inversión pública y privada representan en conjunto el 27%. La inversión pública representa por sí misma el 21%. Y el grueso es privado. Y el grueso es privado, exacto. Pero el privado es resultado del público. Entonces, si el gobierno no ejerce el gasto, principalmente en inversión pública, pues esto por supuesto se va a reflejar en el comportamiento del resto de la economía. Bueno, ya vimos un factor coyuntural sobre la desaceleración, pero en realidad hay otros factores que influyen. Vamos a la pausa y regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más.
Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Aztele.tv. 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 De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Fíjense, esa lámina que vimos de la inversión refleja cómo ya desde antes, o sea, desde antes de que llegara el nuevo gobierno, ya se veía una tendencia a la baja y por eso observábamos la desaceleración. Entonces, como comentaba antes del programa, que ya nuestro experto, que ya desde tiempos de Trump, desde que se perfilaba su candidatura, luego vino la cuestión de la negociación del Telcán y luego la posibilidad de que llegara López Obrador a la presidencia. Estos factores le metieron mucha incertidumbre a la economía mexicana y ya empezó a verse una tendencia decreciente en varios indicadores, uno de ellos la inversión. Entonces, por eso mi insistencia antes de empezar el programa de que hay factores que ya vienen de atrás, que han promovido justamente esa desaceleración, esa incertidumbre y esa desconfianza. Y aquí habría que agregar otro elemento, que es el conflicto arancelario entre Estados Unidos y China. Todos estos elementos que tú bien señalas, aunado a este conflicto arancelario con China. Aunque ese ya está en el gobierno, ya se dio en este gobierno. Ah, no, viene del 18, sí es cierto. Así es. Sí es cierto, porque cumplió un año hace poco, en junio, julio, cumplió... en junio de 2019 cumplió un año. Exacto, sí, tienes razón, un año, sí. Todo esto se refleja en un indicador que se llama Pedidos Manufactureros Internacionales, ¿no? El acrónimo es PMI, Pedidos Manufactureros Internacionales. Los pedidos manufactureros del principal proveedor, que es China, cayeron en el orden de, para mayo, 47.1%. 47.1%. Tremendo, ¿no? Por lo que el índice de confianza del consumidor a nivel internacional pasa de 7 a 1 punto. Desciende brutalmente. Y esto, por supuesto, afecta el ambiente de negocios internacionales. Y la desaceleración económica global, ¿no? Lo pongo así. En 2017, con base en datos del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial estaba creciendo en 2017 3.6. Para 2019, la economía estará creciendo 2.4. Habrá una ligera recuperación en 2020
a 2.6. Comercio internacional. La Organización Mundial de Comercio en 2017 decía que el comercio internacional de mercancías estaba creciendo 4.2. Para 2019 estaría creciendo 2.3. O sea, y esto, por supuesto, se refleja en ese ambiente de confianza. Claro, claro. Ese entorno internacional también nos perjudica. Si podemos ver otras láminas que reflejan, ¿verdad?, la desaceleración de México. Obviamente, si baja la inversión, baja el empleo, ¿no? Entonces, fíjate, reportan caída del empleo en 25 estados del país, ¿no?, en los de arriba. Y abajo, pues son los estados donde no cayó el empleo, pero 25 estados cayó el empleo. Sí, y esto, ya si nos vamos a 2019, es reflejo, el resultado de una pléyade de indicadores que van totalmente a la baja, comenzando, por ejemplo, con la actividad global, que es el indicador que mide, pues eso, en conjunto la economía. Tiene una caída de menos 3.2. Esa caída de la actividad global se refleja en dos principales indicadores que parten de uno. La construcción. La construcción tiene una caída de menos 6%. Equipo y maquinaria como tal tiene una caída de menos 3.2%. Pues son sectores que normalmente son muy emblemáticos de las cadenas productivas, ¿no? Aquí estos dos, equipo y maquinaria y construcción, son a su vez resultado de uno solo, que se llama inversión fija bruta. La inversión fija bruta refleja el 21.3% del PIB. Y cuando la inversión fija bruta tiene una inercia en impuestos, ICR, IVA, IEPS, también refleja el comportamiento del empleo, refleja el comportamiento de los pedidos manufactureros, por supuesto de inventarios, de la actividad industrial. Y se pone el semáforo en rojo cuando la inversión fija bruta tiene una tendencia a la baja. Exacto. Hoy nos amanecimos con una cifra, ¿no?, que se dio de menos 6.9, ¿no? En inversión fija bruta, lo cual es brutal. Es decir, si la inversión fija bruta tiene una caída de menos 6.9, ¿qué quiere decir? Pues que el empresario no está invirtiendo. Y esto, por supuesto, se refleja en el índice de confianza del empresario y del índice de confianza al consumidor. Y entramos a una recta del año donde solamente tenemos agosto y diciembre en consumo. Agosto por el gasto escolar y diciembre por obvias razones de cierre de año. Pero lo que es septiembre, octubre y noviembre se contrae el consumo. Sí, no levanta. Sí. Si vemos otros indicadores también preocupantes, por ejemplo aquí el petróleo, ¿no?, que la balanza petrolera es negativa, más importaciones que exportaciones. Sabemos que la producción petrolera ha ido a la baja con ciertos altibajos, pero la tendencia es a la baja, ¿no? Hay veces que crece un poquito, pero finalmente va a la baja. Luego, si vemos la siguiente, que también llama mucho la atención, si vemos la siguiente lámina sobre el comercio exterior, que llama mucho la atención que si en Estados Unidos, con todo y que, pues sí hay desaceleración, pero ha llegado momentos en que creció la economía por arriba del 3%. ¿Cómo es que no favoreció eso el crecimiento del comercio exterior, Ignacio? ¿Cómo es que...? De aquí, muy rápidamente, déjame comentarte que ahora resulta que estás en contra de la diversificación, porque se cae. No digo, no es que esté en contra. Sí, ese es un hecho. Aquí hay varias lecturas. Ni estoy a favor ni en contra. Yo veo el dato, ¿no? Aquí hay varias lecturas. Fíjate, regresando un poquito con la inversión fija bruta con relación a lo que mostrabas sobre la balanza comercial. Es extremadamente preocupante
En materia de comercio exterior hay un ambiente para importar. Tipo de cambio en un piso de 19, inflación a la baja y tasa de interés estables. Veremos el 15 de agosto si Banco de México las mantiene o reduce. Es muy difícil que aumente. Entonces es un escenario, es un ambiente factible para importar, ¿sí? Pero en bienes de capital, en materia de importación hay 3 rubros, es bienes de consumo, bienes de capital y bienes de uso intermedio. Los bienes de capital son los fierros, los tornillos que utiliza la empresa para proveer. Y por primera ocasión tenemos una balanza comercial negativa en equipos y maquinaria, que es resultado a su vez de la caída de la inversión fija bruta. Esto sí llama poderosamente la atención a raíz de que, yo lo pongo en este contexto, al descender la inversión fija bruta y al descender la importación de bienes de capital y bienes de uso intermedio, aquí es algo preocupante. El país se está desindustrializando. Qué buen dato, ¿no? Si vemos la siguiente lámina, justamente como resultado de algunos, de estos indicadores negativos, ya para julio se empezó a dar este debate sobre si íbamos a entrar en recesión o no. Aquí en estas láminas vemos unos comparativos sobre cómo los pronósticos, ¿verdad?, para el resto del año, comparando a México, América Latina, Brasil, China. Y en el caso de México concretamente, pues más o menos se esperaba que iba a ser un crecimiento ya bajo, ¿no? Ya se hablaba de 0.9, 0.09, incluso se empezó a hablar de que México podía entrar en recesión, ¿no? Se empezó a dar este debate, ¿no? Si solo era una desaceleración o si ya entrábamos a una recesión, y pues ya empezaban a mostrarse estos pronósticos ya muy negativos, ¿no? Ya, concretamente el del Fondo Monetario fue muy escandaloso, ¿no? De 0.09. Tengo entendido que tu think tank incluso es todavía más pesimista, ¿no? Sí, nosotros somos muy... De todos los organismos, nosotros lo ponemos para este año en 0.3%. El crecimiento. ¿Todavía más abajo? Todavía más abajo. Yo me quedé en 0.05. ¿No? Lo ajustamos a la baja. Pero ¿por qué esta cuestión de recesión, desaceleración? Todos los indicadores son a la baja. Hay uno que es a la baja, pero que es positivo. La inflación, ¿sí? Está a la baja. Pasamos de 4.2 a 3.97. El pronóstico es 3.80. Entonces, hay una serie de indicadores, pedidos manufactureros, actividad industrial, producción industrial, está también la parte, esto que te contaba de los bienes de capital, que van a la baja. Un indicador que va a la alza, que es por su comportamiento es negativo, el desempleo pasa de 3.4 a 3.5. Entonces, teníamos todo un escenario para que fuera un comportamiento en el segundo trimestre de un corte negativo. Sin embargo, estuvimos a nada. Vemos la siguiente imagen, justamente. Todos estábamos esperando el 31 de julio, ¿te acuerdas? Sí. Y muy temprano amanecimos con esta noticia. Mira, aquí está el segundo informe del INEGI que tú comentas, ¿no? De 1%. 1%. Motivo por el cual el presidente dijo, ya ven, se equivocaron los expertos. Sí, de 0.1%. Ya estaban cantando la recesión y resulta que no hay recesión porque si vemos la siguiente imagen, de acuerdo con la definición una de las definiciones de recesión, como se ve en esa gráfica, es que son dos trimestres continuos negativos. Y como no se dio, pues no hay recesión. Pero tengo entendido que hay otra manera de medir la recesión, ¿no, Ignacio? No solamente de 2 trimestres, ¿no? Necesitas que todos tus indicadores sean de corte negativo. Entonces ahí vamos a entrar al debate. Si el crecimiento hubiera sido negativo, el debate hubiera sido en el sentido de que no todos los indicadores
están en corte negativo. Por ejemplo, tenemos un superávit en la balanza comercial. Tenemos una inflación a la baja, un tipo de cambio que se mueve, el piso es más de o menos 19%, estable, más o de menos 19 estable. pesos por dólar, tasa de interés que se muy elevada, que se mantiene, ¿sí? Entonces, eso hubiera sido el debate. No hay recesión. ¿Cuál hubiera sido el escenario de la recesión? Salida de capitales, cierre de empresas, eso se refleja en aumento de desempleo. No hay recesión. ¿Cuál es la apuesta? Se dio también el miércoles 31. Comentábamos al inicio que el gobierno tiene una contracción del orden de 800,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que hace el secretario Herrera? Convence al presidente para soltar al gasto, y eso es una señal muy importante, y de esos 800,000 millones que se deben ejercer, Herrera anuncia un ejercicio de 485,000 millones de pesos. ¿Esto qué va a provocar para el tercer y cuarto trimestre? Que la actividad económica por sí misma crezca a raíz de que el gobierno suelta 485,000 millones de pesos. Y no son estrictamente para los 3 grandes proyectos del sureste, los 2 trenes y la refinería. Estos 3 proyectos por sí mismos tienen su presupuesto, ¿sí? Sino que va destinado esa inyección hacia otras obras que se reparten a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, Monterrey, se invierten 150 millones de pesos en el acueducto. El tren de Guadalajara son 1,000 millones de pesos. Entonces se suelta ese recurso, lo cual va a provocar que se dinamice la economía. Pero digamos, este anuncio de Herrera no es simplemente acabar con el subejercicio, porque estas obras ya estaban planificadas, ¿no? Pero no se había soltado el dinero. Por eso, pero simplemente es acabar con el subejercicio del gasto, ¿no? Precisamente es a lo que me refiero. De esos 800,000 millones que no se habían ejercido, con este aviso, con ese comunicado del 31 de julio, ¿sí? De esos 800,000 se ejercen 485. Falta un 49% de ese 100 que son 800,000. Pero fíjate, en economía los tiempos son muy importantes, ¿no? El problema es que ya generaste un clima, una tendencia negativa, y yo ya veo complicado que este dinero alcance para revertir esa tendencia negativa. O ¿no? yo lo pondría... Porque todo se planifica anualmente. Yo lo pondría quien planifica una inversión... Yo lo veo de esa forma. López Obrador realmente sí tenía otros datos. ¿Cuáles eran estos datos? ¿Sí? Se contrae la economía, lo provocas que se contraiga la economía para que al tiempo, lo vamos a estar analizando aquí, ya me invité, en febrero de 2020. No, mucho antes, ¿no? Porque vienen otros temas. Sí, el 8 de septiembre, por ejemplo, el presupuesto. Por ejemplo. ¿no? Pero yo lo que veo, lo analizo de esta manera. El gasto que vamos a tener tercero y cuarto trimestre de 2019 son con recursos que se debieron haber ejercido primero y segundo trimestre de 2019. El primero y segundo trimestre de 2020, la economía va a estar creciendo con presupuesto ya totalmente programado, ¿sí? Para ejecutarse. El crecimiento que vamos a tener el primero y segundo trimestre de 2020 va a ser con dinero del tercero y cuarto trimestre de 2019. Donde va a estar la derrama brutal es en un año, tercero y cuarto trimestre de 2020, con miras a la elección de 2021. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Bueno, como podemos ver, digamos, el primer bloque analizó pues, el primer semestre de la economía este año. Y bueno, pues no se cumplieron los peores pronósticos, pero tampoco estamos para festinarlos, ¿verdad? No hay que echar campanas al vuelo. Exacto. Más bien hay que ver cómo viene el futuro, si va a venir negativo o positivo. Entonces tenemos que ir viendo algunos indicadores, algunos que ya comentó aquí Ignacio, pero vamos a recordarlos porque pues evidentemente para la elaboración del presupuesto pues se tiene que hacer unas ciertas estimaciones. Podemos ver la siguiente lámina. Algo importante que tú señalabas era la inflación. Como la inflación siempre preocupa a todo mundo, al ciudadano común, al economista, en fin. Y efectivamente ha habido un control inflacionario y como vemos pues va a la baja, ¿no? Y eso es positivo. Luego el siguiente indicador que es más volátil, si podemos ver la siguiente imagen, que tiene que ver con la paridad, ¿no? Como ves esta gráfica oscila entre 19, lo que comentabas, 19 por dólar, pero aquí sí es muy difícil una planeación, ¿no, Ignacio? Como todos los factores que inciden en esto. Así es, y lo vemos en estos días. Este conflicto entre Estados Unidos y China provocó
que el peso se moviera, no estrictamente por cuestiones internas, sino por estos causales exógenos. Y lo que tú señalas, yo lo veo de esta manera. Hay una estabilidad en política monetaria. Es decir, esa crítica férrea que le hace López Obrador a Banco de México no logra reconocerle al Banco Central el trabajo estupendo que está realizando en política monetaria. De 3 indicadores que tiene la política monetaria, tú señalas 2, ¿no? Lo que es inflación a la baja, tipo de cambio más o menos estable, en 19 pesos, y veremos este 15 las tasas de interés de agosto si Banco de México mantiene o reduce. Entonces, los 3 componentes de política monetaria, tipo de cambio, inflación y tasa de interés, ¿sí? Están estables. Pero fíjate, aquí se habla que justamente es la diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México. Por el tamaño de economía. Lo que está promoviendo que haya afluencia de dólares a la economía mexicana y que esa afluencia de dólares está determinando que el tipo de cambio no se eleve. Y ahí también podríamos verlo de esta manera. Una tasa de interés estable o hacia arriba inhibe el consumo. Una tasa de interés a la baja fomenta el consumo. Y la inversión. Y la inversión. Entonces, viéndolo en estos 2 trimestres, tercero y cuarto, o en este semestre, si Banco de México baja la tasa, y ya tenemos que el gobierno soltó el gasto en un orden de 485,000 millones de pesos, lo cual va a provocar a su vez una inversión privada, sumándole la tasa de interés que estaría motivando el consumo. Entonces, estamos tomando en consideración que 3 de 4 componentes del PIB, inversión, gasto y consumo, estarían teniendo una dinámica totalmente distinta a lo que tuvimos en el primer semestre. No, y es tan grande el diferencial entre las tasas de interés de Estados Unidos con las de México, que hay un buen margen para bajar las tasas sin generar un desincentivar, ¿no?, la afluencia de capitales. Así es. Y viene un factor externo que estaría inyectando más capitales, que es la aprobación del TEMEC por el Congreso estadounidense y por el Parlamento canadiense. Claro, si se diera, ¿verdad? Que ese es otro tema. Así es, que eso lo veremos en septiembre, a raíz de que agosto políticamente... Ese es otro buen tema de análisis. Así es. Pero sin embargo, obviamente tiene que ver una variable para la planeación, para la presupuestación, tiene que ver con la siguiente lámina, que tú ya lo comentabas. Si podemos ver la siguiente, por favor. Ingresos fiscales. Si más allá del punto 1,01, 0,9, lo que sea, evidentemente hay una disminución de ingresos fiscales del gobierno. Resultado precisamente de la caída de inversión fija bruta, lo que comentaba al inicio. La inversión fija bruta impacta en IVA, IEPS, ICR. Si hay aumento de inversión fija bruta, hay gasto en equipo y maquinaria, pagas IVA, contratas personal, pagas el ICR patronal, el ICR del trabajador, y fomentas consumo, ¿sí? Por lo que estás también generando que aumente la tributación en productos y servicios especiales. Pero a ver, ¿cómo pensar en un repunte si vas a tener menos ingresos? En la parte petrolera te impacta. Pero la economía, o sea, si se está bajando la inversión... que es ahí a lo que me refiero. Te está bajando el empleo. El gobierno, ¿sí?, deja a un lado el subejercicio, yo le llamo contracción. Deja a un lado el subejercicio o contracción. El haber soltado 485,000 millones de pesos va a provocar que la inversión fija bruta aumente. ¿Por qué?
la mayoría, de estos 485,000 millones, ¿sí?, el 80% va a construcción. Por lo que un sector de la economía que provoca empleo en automático es la construcción, ¿sí? Y no es la construcción solamente de cemento, varillas, arena, sino todo lo que hay detrás de este gran sector. Esto por un lado. Y por otro, al momento en que el gobierno ejerce el gasto, manda una fuerte señal a la empresa, lo cual lo vamos a ver en el otro sector, quizá en menor medida, que es equipo y maquinaria. ¿Sí? La combinación de estos dos impacta en el empleo. Pero fíjate, esto que me comentas de este gasto que va a hacer el gobierno es justamente del presupuesto anterior. Yo estoy pensando en el presupuesto que viene, ¿sí? Así es. Esto nada más es obviamente para tratar de mover la economía este año. 2019. Pero hay que ver si realmente hay condiciones para reactivar la inversión del sector privado. Por un lado, efectivamente, se piensa que este año pues no se va a la recesión, pero pues es tan raquítico todo, porque la inversión en cualquier sector se hace anual, o incluso cada 5 o cada 10 años las grandes inversiones, ¿no? Entonces hay otros factores que están presionando y que te van a amarrar. A ver si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Fíjate, uno de los factores que te puede incidir negativamente es la desaceleración en Estados Unidos. Si ves aquí, llegó a estar arriba del 3% y todos los pronósticos van a la baja. Así es. Ese es un factor negativo. Por ejemplo, en el laboratorio, el pronóstico que tenemos es que en el tercer trimestre de 2020 se rompe la burbuja del crecimiento de Estados Unidos y en ese trimestre, entonces, aumentará nuevamente el seguro de desempleo en Estados Unidos, que es sin duda el principal indicador que señala que la economía de Estados Unidos va a la baja. Esto que tú bien señalas se va a reflejar el 8 de septiembre en el presupuesto federal que por ley debe entregar el Ejecutivo en manos del secretario de Hacienda, Pone López Obrador, el presupuesto, para que ese día se presente al Congreso. Son 3 indicadores muy importantes que van a blindar la economía y a brindar confianza, o al contrario. Por supuesto, el PIB que determina la Secretaría de Hacienda, tipo de cambio y también el precio del crudo. Son 3 principales indicadores que van a determinar de qué está hecho el secretario de Hacienda para convencer al presidente. Pero fíjate, lo dramático de todo es que, por un lado, no pudimos aprovechar el crecimiento económico de Estados Unidos, no supimos aprovechar el conflicto arancelario con China, sino que a pesar de que eran condiciones generales que hubieran sido favorables para que crecieran las exportaciones y la economía de México, se perdió esa oportunidad. Fíjate que yo lo veo en sentido contrario. Señalaba hace un momento, se rompe la burbuja en el primer trimestre, en el tercer trimestre de la economía estadounidense. A nosotros, por primera ocasión, no nos van a agarrar como en 2009. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no estamos metidos en ese ciclo industrial de Estados Unidos. Quien estaría repercutiendo negativamente en ese comportamiento, sin duda, es la industria automotriz. Pero somos parte de ese bloque, o sea, eso es... Pero ya no industrialmente. No nos podemos... Paradójicamente, esta desindustrialización que tiene México es por su propia economía, pero ya no por la cuestión de Estados Unidos. Si se rompe esa burbuja, no nos va a afectar de manera directa como en 2009. Sí, pero fíjate, efectivamente hay una desindustrialización, pero si tú dijeras, bueno, a cambio de eso, yo pude surtir
productos que China le abastecía. Es que sí ha sido en materia... Pero en tecnología no. No, todo lo ahí que es sí la, no, todo lo que es la cuarta revolución todavía no estamos metidos ahí. Todavía no está. Ningún país está metido en esa parte. No, discúlpame. China, China está en cabeza de la tecnología 5G. Se está preparando. Huawei ya está. Todavía no hay 5G. Ya presentaron los teléfonos en la feria de Barcelona. No, discúlpame, eso no fue. Claro. No, eso no es... Bueno, a ver, se nos va a acabar el tiempo, veamos lo siguiente. Y ese es otro tema. Está apuntado. Fíjate, el problema que yo le veo a todo esto es que justamente sigue la desconfianza, ¿sí? Sigue la incertidumbre, Sí. La volatilidad de tipo de cambio no, pero sí está la incertidumbre, está la desconfianza, y ese es el gran problema que tiene México, y me hace recordar tiempos más remotos. De repente toda esta situación me ha removido recuerdos muy remotos, desde tiempos, por ejemplo, de Echeverría, a raíz de que hubo el conflicto con el sector privado, se empezó a hablar de que en México no había confianza. En ese tiempo yo no entendía, todavía estaba muy joven, no entendía qué quería decir eso, pero ahora sí ya lo entendemos muy bien. ¿Cómo crees que se va a generar la confianza, dado todo este entorno que yo lo veo muy negativo, ¿no? Precisamente ese 8 de septiembre es donde se va a correr el telón. En estos tres indicadores, realmente son 4. ¿Sí? Subrayo, PIB, tipo de cambio y precio internacional del crudo. El otro es la inflación, que siempre se pone en el piso de 3 más menos 1. Estamos más cerca del 4 que del 2, ¿no? Entonces, es ahí donde se va a brindar y a blindar esa confianza. Porque fíjate, así como veo las cosas, si podemos ver la última lámina, evidentemente no hay recesión, pero sí hay estancamiento económico. Y una tremenda desaceleración. Fíjate, esta lámina se refiere un poco a la economía peruana, pero aquí lo que me gustó fue cómo el estancamiento no es un fenómeno de un trimestre, de un semestre, de un año, sino de varios años. Así es. Y eso es un fenómeno que en México, porque si ves esta lámina donde está ese lapso, la economía no crece más del 2.5 y oscila entre el 2.5 y el 0. Y paradójicamente, una de las mejores economías en este momento es la peruana. Claro, ya luego levantó, pero en ese lapso la economía peruana oscilaba entre el 2.5 y el 0, que es el caso de México, que está oscilando en esos rangos. Proporción guardada. México no está muy lejos de el 2.3 que tuvimos en 2011, ¿sí? Pero algo con relación a Perú es que México tiene una economía más fuerte, más vinculada hacia la parte de la globalización. Bueno, sin caer en la comparación, lo que me interesa señalar es que México, yo veo que más allá de que no haya recesión o de que pueda haber un cierto repunte, yo no veo condiciones para que México supere el estancamiento económico. Esto, subrayo, lo vamos a ver el 8 de septiembre y yo sí veo esas condiciones. Yo veo en el laboratorio, hacemos la proyección que para el tercer trimestre la economía crece 0.9%. Para el cuarto trimestre, 1.2%. Y me estabas diciendo que el crecimiento anual lo calculabas en 0.3. No, para el segundo trimestre era 0.03. ¿Y anualmente cuánto calcula? 1%. Bueno, 1% en esto sería estancamiento económico de todas maneras. O sea, no es recesión, pero 1% estancamiento económico. Y si lo ves en una perspectiva más amplia, pues, estancamiento económico. El 2% es estancamiento. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Astele.tv